resultados. Es momento de la siguiente ponencia. Denominada Permacultura y Manejo Integrado de Cuencas, a cargo de Raimundo Marchand. Raimundo es ingeniero en recursos naturales renovables. Se ha dedicado al ámbito de la educación y de la gestión territorial, con foco en el desarrollo sustentable, a través de la docencia universitaria, así como la gestión comunitaria. Ha podido recorrer Chile y trabajar directamente con diversas comunidades buscando apoyar procesos de fortalecimiento de la gobernanza, así como la búsqueda de vías para el desarrollo sustentable de un enfoque territorial. En 2015, cofundó la ONG Permacultura Río Puelo, junto al Centro de Educación y Permacultura Raíces del Viento, donde ha formado para la resiliencia a más de 600 personas de Chile y el mundo, así como generar alianzas público-privadas para el trabajo colaborativo en torno al cambio global. Dejo con ustedes a Raimundo. Raimundo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente. Bienvenido. Buenísimo. Muchas gracias a todos, a todas. Saludos. Quería partir felicitando la iniciativa, en realidad, a todos los equipos que hay detrás de esta cumbre, ¿cierto? A la Comisión Estatal del Agua, al Instituto de Mejores Gobernantes, a Suez México, al Gobierno Municipal de San Luis de Potosí por ser anfitriones, ¿cierto?, de esta tremenda cumbre. Así que primero felicitar. Y muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Listo. Gracias, Raimundo. Perfecto. Bueno, como bien decían, la idea de esta ponencia es presentar una perspectiva que es bien amplia, bien compleja, no es muy difundida en Latinoamérica, que es la permacultura, y de alguna manera ligar la permacultura como técnica de respuesta ante la crisis hídrica hacia el manejo integrado de cuencas. Ambos temas son bastante amplios y yo voy a ir un poco por lo general para que se entienda la perspectiva que nosotros proponemos y por qué creemos que es importante que se desarrollen desde los gobiernos locales. Bueno, nuestro centro educativo, nuestra ONG, se ubica en la cuenca del río Puelo, que es la de la foto. Esto es en la Patagonia Norte de Chile, en la cordillera de los Andes. Ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda que nos ubicamos en la comuna de Cochamó, y esto, por aquí se ve, es en la parte centro-sur de Chile. Y ya solamente con ver la foto, ustedes pueden ver que es una zona de abundante agua, ¿ya? Y bosques. Es una zona principalmente con poca intervención, ¿ya? Es una zona 100% rural, con una producción pequeña, familiar. Así que ese es el contexto donde nos ubicamos, ¿ya? Nosotros ahí levantamos nuestro centro educativo el año 2015, como decían. Hemos desarrollado actividades educativas ahí, como también sistemas productivos agroecológicos integrados con sistemas agroforestales, sistemas de apicultura natural, construcción, etc. Y como yo les decía, es una zona con una variedad grande de ecosistemas, mucho bosque nativo, humedales, ríos, bosques en una zona templado lluviosa, y a pesar de ello existen problemas ligados al cambio climático y la sequía. Por mucho que se vea una zona de abundante recursos hídricos, tenemos, al igual que en todo el mundo, una situación crítica en torno a los impactos ligados al cambio climático, ¿cierto? Recordemos que el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es este organismo científico-técnico que crea las Naciones Unidas a fines de los 80, ha alertado el año 2018, previo al informe que van a lanzar próximamente, ha alertado las consecuencias de continuar con este sistema productivo y emisión de gases de efecto invernadero, lo que podría llevar a un aumento, ¿cierto?, de 1,5 grados Celsius. Y si es que llegamos a ello, habrá una crisis ya de desencadenamiento bien importante, ¿cierto? Este informe yo lo pongo porque es
un resumen para responsables de políticas públicas, ya es una traducción de toda la información científica que está a disposición de todos nosotros como ONG, eh, como funcionarios públicos, para entender cuáles son la información verídica del el cambio climático. Y bueno, es un hecho que en todo el planeta existe un aumento de las temperaturas en los últimos 100 años, ¿ya? Es una situación bastante grave y que, como les decía al principio, es de alcance global. Y esa es una de las grandes causas de la crisis hídrica que vivimos nosotros en Chile, y me imagino que también en San Luis Potosí y en muchas localidades del mundo. Aquí en Chile, por ejemplo, estamos viviendo una situación de mega sequía, le han dicho los organismos técnicos de Chile. Aquí por la izquierda tenemos cómo es que ha aumentado la frecuencia y la extensión de los incendios forestales, que ha sido muy de gran alcance en los últimos años en nuestro país, y también en California, ¿cierto? En el Amazonas, en Australia, etc. Como también en Chile la crisis hídrica ha generado un gasto público enorme para poder abastecer de agua potable a zonas rurales a través de camiones aljibe. Aquí tenemos en millones de pesos, estos son 6.000 millones de pesos de inversión pública para el abastecimiento de agua potable, en una zona, sobre todo aquí en el centro sur, donde el recurso hídrico existe, ¿cierto? Entonces tenemos una reducción del recurso por el cambio climático, pero también un uso muy ineficiente del recurso en este contexto, lo que genera un gasto público enorme y también una vulnerabilidad a impactos como este. Y el IPCC mismo, para terminar esta contextualización, y muchos organismos que están pensando y desarrollando estrategias para enfrentar los impactos del cambio climático, mencionan que es necesario y relevante generar estrategias de mitigación, ¿cierto?, de adaptación y ojalá de transformación de los sistemas para enfrentar de buena manera el cambio climático. La mitigación, ¿cierto?, es esta estrategia de reducir las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, pero también la mitigación incluye el promover o regenerar sumideros de carbono o de gases de efecto invernadero, y los sumideros, por lo general, son ecosistemas sanos. Es decir, un ecosistema sano es un aliado nuestro para poder captar gases de efecto invernadero, pero también captar agua y retener agua, que es lo que nos preocupa hoy en día, ¿cierto? Y medidas de adaptación ya serían medidas que podamos tomar nosotros como sociedad a nivel local para poder ya sea reducir los impactos de cierto evento meteorológico, como también poder aprovechar ciertos beneficios que trae este cambio global. Como en zonas, por ejemplo, donde no se podía cultivar por temperatura, hoy el aumento de temperatura permite o permitiría cierto tipo de cultivos, por ejemplo. Pero la transformación ya es un concepto que está desarrollándose en los últimos años, digamos, que ya establece que es importante y necesario transformar nuestros sistemas a nivel complejo y profundo. Esto implica cambios de pensamiento, implica cambios de sistemas de gobernanza, implica cambios de sistemas productivos para poder hacer un cambio multisistémico ante estos impactos predecidos, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos tomar medidas de adaptación incremental, pero ojalá medidas de adaptación que tiendan a la transformación. Y esto obviamente es más complejo, es más difícil y es más profundo, pero por cierto es, según la ciencia, fundamental y necesario. Les quería mostrar esta diapositiva donde tenemos este mapa de Chile, donde tenemos que la parte verde de esta parte de Chile en el año 1550, ¿cierto?, la época al límite de la colonización, teníamos, por ejemplo, la región de los lagos, que es donde nosotros nos ubicamos, prácticamente puro bosque nativo. Y con el pasar de la historia moderna, ¿cierto?, a la actualidad, tenemos una deforestación muy grande, donde ocurre, por ejemplo, actualmente esta zona es principalmente dedicada en la región de los lagos y los ríos a pastizales para ganadería o cultivos de granos, ¿cierto?, para alimentación de ganado principalmente, a costa de la pérdida de mucho bosque.
¿cierto? Y esto yo lo voy a tomar después para la siguiente parte cuando habla de permacultura, porque es muy importante que en este contexto de cambio climático también pongamos nuestros ojos en cómo y qué estamos produciendo. Bueno, ¿por qué es importante el por qué y cómo estamos produciendo en este contexto? Es porque básicamente el agua se ocupa principalmente, y está muy ligado a la ponencia anterior, las huellas hídricas están muy ligadas a la agricultura. La agricultura es la que se lleva gran parte del consumo de agua en el planeta, ¿cierto? Y de qué manera nosotros hemos generado esta situación. Primero, la pérdida de biodiversidad es también pérdida de agua, de retención de agua. Nuestros sistemas productivos están ocupando excesivamente el agua, también de manera muy ineficiente. Y es algo que se está transformando, ¿cierto?, a el uso reciclado del agua, ¿cierto?, ocupar tecnología para la eficiencia del uso del agua, etc. También estamos contaminando mucho el agua, y hay muchos problemas y conflictos en torno al agua también en el mundo. Y las proyecciones en torno al agua son no muy alentadoras en torno a que la situación climática va a implicar en casi todos los territorios una situación difícil para este recurso vital, ¿cierto? Y con ese contexto yo ahora quiero entrar en lo que es la permacultura, que como les decía es un concepto no muy difundido en Latinoamérica, pero que muchos en Latinoamérica y en el mundo están desarrollando. Y la permacultura es una manera de pensar el desarrollo a partir de éticas y principios de diseño. Ya está bien enfocada en el diseño de predios o también de comunidades basadas en éticas claras, muy ligadas al desarrollo sustentable, ¿cierto? Que es el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la equidad o el intercambio justo. ¿Cómo es que estas éticas se unen con principios de diseño que nos permiten generar sistemas eficientes en términos ecológicos, sistemas sanos en términos humanitarios, sistemas económicamente funcionales y viables, y sistemas que aborden las distintas áreas de una sociedad? Entonces estamos hablando de que la permacultura podría ser un modelo de desarrollo, una visión de desarrollo que incluye tecnología, que incluye cultura y educación, que incluye finanzas y economía, que incluye relaciones de gobernanza, que incluye la salud, por cierto, y el bienestar espiritual, la construcción, las infraestructuras y también la administración de la tierra y de la naturaleza, la agricultura, el trabajo con bosques, con ecosistemas, ¿cierto? Y para ello, claro, es necesario que el diseño integrado sea interdisciplinario, es decir, la permacultura, al igual como tantas otras, o la necesidad de cualquier tipo de desarrollo, debe ser integrativo en visiones y en disciplinas para poder hacer un diseño realmente eficiente. Entonces, por lo general, uno asocia permacultura a sistemas productivos agroecológicos, ¿cierto? A campos diversos que tienen un uso eficiente del agua y una producción diversa que está bien demostrado por la ciencia agrícola que los sistemas de policultivo y agroecológicos tienen una mayor resistencia a eventos climáticos extremos, es decir, a impactos del cambio climático, como también un menor uso de agua. Por otro lado, un sistema agroecológico se transforma de alguna manera en un sumidero, en un ecosistema sano que tiende a captar carbono en vez de emitir este gas de efecto invernadero. Pero la permacultura, como yo les decía, como es un sistema de desarrollo, una forma de pensar, también incluye, de todas maneras, el desarrollo de distintas estrategias en la ciudad o en lo rural que incluyan esta ética de desarrollo sostenible a partir de el cuidado de la gente, el cuidado de la tierra y el intercambio justo. Y eso se puede evidenciar de distintas maneras, ¿cierto? En la inclusión social, en la infancia, en la producción sustentable de bienes de uso básico, en la educación y la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces veamos la permacultura como un sistema de desarrollo. Aquí tenemos tres
definiciones de la permacultura, sería una estructura conceptual y un sistema emergente de diseño que tiene su énfasis en los estilos de vida, la subsistencia y el uso del suelo en sintonía con las realidades ecoenergéticas. Esto lo dice el mexicano Eugenio Gras, a quien me voy a referir en breve. Holmgren, un cofundador de este concepto, habla de territorios diseñados conscientemente. Entonces ya la escala se sale del predio y se va a los territorios. ¿Cómo es que generamos territorios que, a partir de la observación de los patrones de la naturaleza, ¿cierto? Y las relaciones que se encuentran en los ecosistemas, podemos generar sistemas que sean productivos, abundantes y que claramente provean a las necesidades locales? Obviamente, esto viene de la mano con una visión más profunda de la permacultura, que ya estamos hablando de una filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, y que solamente con ese paradigma podemos generar sistemas que sean más abundantes y más justos también. Entonces estamos hablando de que la permacultura es una manera de entender las relaciones y del cómo nos comunicamos en el paisaje. Porque claro, bueno, vuelvo atrás. Estos paradigmas de la permacultura se relacionan con viejos y nuevos paradigmas, integración de ciencia con culturas tradicionales, ¿cierto? Y, por cierto, con entender y enfrentar la realidad climática que vivimos hoy. ¿Por qué digo enfrentar? Porque todavía existe mucha resistencia a enfrentarla, a entenderla y aceptar que estamos viviendo en una crisis climática y planetaria. La permacultura nos invita a pasar de ser consumidores a productores en general. ¿Cómo es que las sociedades de consumo pueden transitar a sociedades productivas? Y al hablar de producción, la permacultura se refiere a producción en su amplio sentido, y esto incluye producir agua. ¿Y cómo es que uno puede producir agua? Es con sistemas de retención, con captación, con agricultura ecológica, ¿cierto? Producir suelo también. El suelo, lo que sostiene nuestra tierra, es nuestro aliado clave para poder generar esta captación de agua. Van de la mano. Los sistemas productivos ecológicos promueven la producción de suelo, que es algo que también es un bien escaso y en riesgo de desaparición. Pero también producir, obviamente, alimentación y soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, producir información, producir sumideros y, por cierto, producir comunidad. Entonces ahí es donde la permacultura también nos invita a producir relaciones y mejores sistemas de gobernanza. Hay estrategias de soluciones basadas en la naturaleza y ciudades eficientes, ¿cierto? Nos acompaña, ¿cierto? La Organización de Ciudades Sostenibles, y claramente uno puede invertir y diseñar con una visión ecológica ciudades, ¿cierto? Ahora, la realidad económica de Latinoamérica no nos permite, y no es una opción viable en términos financieros, generar este tipo de estrategias en todas las localidades de nuestras naciones, ¿cierto? Pero sí existen mecanismos que nos permiten avanzar hacia la permacultura de distintas maneras en la ciudad, ¿ya? O concentrar ciertas soluciones que nos permitan que la población pueda ser parte de un movimiento de transición o de transformación hacia la sustentabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una solución de espacio público, que es un elemento, pero muchas funciones, que es un principio de la permacultura. Bueno, así es como se ve un predio con diseño en permacultura, o sea, un diseño de predio con sistema en permacultura, y como se puede observar, son sistemas que son bien diversificados, que tienen corredores biológicos, que tienen distintos usos de suelo, y eso es lo que permite, como yo les decía anteriormente, la producción de diversas cosas. Los sistemas agroforestales, por ejemplo, nos permiten ocupar los patrones de un ecosistema boscoso para producir, mientras hay un ecosistema que es hábitat, que guarda agua, que produce agua, que genera suelos sanos. Es decir, estamos hablando de generar espacios y promover ecosistemas productivos que sean sumideros y que nos permitan seguridad y abundancia. Aquí, por ejemplo, tenemos un predio en permacultura o con un diseño de permacultura,
que colinda con predios que no tienen un diseño de permacultura, sino que tienen una vocación de producción convencional, y se ve claramente la diferencia. Aquí la producción de suelo es distinta, probablemente el uso del agua también es distinto, y también en torno a la disponibilidad de hábitat para las especies. ¿Qué pasa si cambiamos la producción ecológica a sistemas que sean hábitat? Pasar del monocultivo a los policultivos, ¿cierto? Es una transición que claramente requiere tiempo, no es llegar y cambiar tradiciones o formas de hacer producción, ¿cierto? Esto no es simple, y no se trata de buenos contra malos, sino que se trata de ocupar herramientas que tenemos, que están en la naturaleza y que nos permiten generar de manera eficiente mejores condiciones de vida para nuestro presente y nuestro futuro. Yo les quería compartir que Eugenio Gras es un mexicano permacultor, falleció este año en el mes de enero, pero fue un revolucionario de la producción permacultural en México y en distintas partes del mundo. Aquí yo dejo su página como referencia y un libro muy interesante, muy, muy también fácil de entender, con un lenguaje, yo diría, para todo público. No se requiere ser ingeniero ni ser profesional para poder desarrollar un sistema de permacultura. Y eso es una herramienta clave para nuestras naciones latinoamericanas, ¿cierto? Y es como también que al entender la naturaleza podemos generar mecanismos que capten agua, ¿cierto? A nivel urbano, a nivel rural, etc. Ahí tenemos más ejemplos de cómo se ve. Bueno, también los sistemas silvopastoriles, de entremezclar, dejar de dividir los sistemas productivos y empezar a integrar también la ganadería con la producción agrícola y forestal, y eso también le da un mejor bienestar a los animales, pero también permite hacer un uso más eficiente de la tierra, de la superficie, para ganadería. Un sistema silvopastoril requiere mucha menos expansión de tierra para dedicarle a la ganadería, a la alimentación del ganado, porque hay más abundancia de alimento para el ganado en menos espacio. Entonces la permacultura también habla de intensificar sistemas de manera ecológica para reducir también nuestro impacto en el territorio. Tiene que ver también con la restauración agroecológica, ¿cierto? Ahora, para ir cerrando, ¿cómo relacionamos la permacultura con el manejo integrado de cuencas? Y aquí tenemos una bella imagen, ¿cierto?, de las cuencas de Sudamérica, con el río Orinoco, ¿cierto?, Amazonas, etc. Aquí tenemos en Chile la diversidad de cuencas que tenemos por la cordillera de los Andes. Recordemos que la cuenca es este espacio geográfico donde confluyen todas las aguas, y eso delimita una cuenca de otra. Por lo general están en torno a un valle que tiene un río, si es que hay río. Y cuando hablamos de gestión integrada de recursos hídricos para el manejo integrado de cuencas, hablamos de que es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los sistemas vitales. Entonces, ¿cómo es que la permacultura, que puede ser un predio integrado, con visión integrativa, lo pasamos a este territorio, a esta cuenca? ¿Cómo podemos generar esta gran diferencia, ¿cierto?, de coordinar un territorio, una cuenca completa, con sus diversidades de personas, de administración también, para la integración de la sustentabilidad. Hay herramientas, ¿cierto? En México existe, por ejemplo, el Consejo de Cuencas, tiene legislación y una ley de aguas nacionales que define la gestión integrada de recursos hídricos, pero hay otros países que no la tienen, como Chile, que no tiene todavía esta visión en la legislación nacional. Pero por cierto que son una potencialidad ocupar las herramientas legales que existen en los municipios o en las gobernaciones para poder promover una gestión integrada de recursos hídricos que también tenga la idea de la permacultura, podría ser. Hay potencialidades en ello, pero yo pongo esta pregunta de si basta con la gestión integrada. Basta con que nos pongamos de acuerdo todos los usuarios de una cuenca para tratar de ocupar bien esa agua. Y, bueno, como no estamos en vivo, yo no puedo escuchar sus respuestas de inmediato,
pero yo les quiero decir de que no basta, desde nuestra visión quizá ideal, no basta porque necesitamos transformar la producción. Si mantenemos los sistemas productivos convencionales como existen hoy, en la mayoría de los casos, podemos tener una gestión integrada de recursos hídricos, pero que siga promoviendo un uso ineficiente del recurso. Es decir, para una buena gestión integrada de recursos hídricos y una buena manejo integrado de la cuenca, necesitamos también cambiar los sistemas productivos y asegurar que la cuenca tenga unas cabeceras que promuevan la captación del recurso. Las cuencas en sus cabeceras, en las partes altas, son claves para que en una época donde llueve menos, el momento de que llueva, ese suelo y esa vegetación guarde más agua para que se demore menos en bajar el agua hacia la desembocadura. Entonces necesitamos regenerar también ecosistemas y cambiar nuestros paradigmas de producción, porque son los ecosistemas los que generan estos swales, ¿cierto? O zonas de acumulación de agua muy importantes, y muchos sistemas productivos de talarraza, por ejemplo, no permiten que esta situación ocurra, por lo tanto, llueve y el agua se va rápido. Y lo que necesitamos hoy es que llueva y el agua se vaya lento, ¿cierto? Es fundamental. Claro Raimundo, que en esta... ¿sí? perdón, Raimundo, tenemos un minuto, ¿está bien? Sí, Gracias. terminando. Vale. Claro que yo les presento desafíos muy grandes, muy complejos y que requieren de estrategias de interacción integradas, ¿cierto? Pero es importante entender que estas soluciones integradas están en nuestra mano, existen los recursos legales, tecnológicos, científicos, para poder promoverlos, y eso nos genera situaciones de mayor gobernabilidad, ¿cierto? Fortalecer los sistemas socioecológicos, prevenir conflictos, mayor representatividad y fortaleza de nuestros sistemas políticos. Entonces estamos hablando de que la permacultura o el manejo integrado son o potencialmente una respuesta económica, social y ecológicamente viable y necesaria ante la crisis socioambiental. Y los gobiernos locales son claves para este proceso de restauración. Bueno, aquí yo les presento para cerrar la vieja normalidad, ¿cierto? Pre-COVID-19, el estado de pandemia y un posible futuro. Y aquí estos dos niñas se preguntan, ya, quiero que se acabe el COVID para volver a la normalidad. Y la persona de la derecha le dice, bueno, ¿por qué no, en vez de volver, avanzamos hacia otra normalidad? Y ese es un poco el desafío que les planteamos. Y para cerrar ya, mensaje para todos los que estamos acá, los ponentes, los tomadores de decisiones, las organizaciones sociales, las ONG, la academia, atrevámonos a innovar, atrevámonos a ocupar nuestras herramientas de transformación, porque si seguimos con respuestas lentas, que esto obviamente es una caricatura, pero con las respuestas lentas de hoy podemos que nos llegue el agua hasta el cuello en términos de los impactos del cambio climático, que son muy graves en las predicciones. Les dejo esta frase final, que en este contexto, la permacultura y la agricultura orgánica campesina se presentan como respuestas efectivas a las limitaciones del uso de energía y disponibilidad de recursos renovables, y pasan del estatus de respuestas alternativas a la crisis a ser la forma de vida de las sociedades postindustriales. Así que los invito a conocernos, a asociarnos y a generar esta transformación de territorios hacia la sostenibilidad. Muchas gracias y saludos a todos desde sus distintos lugares. Gracias por venir. Gracias a ti, Raimundo, de verdad, muchas felicidades a nombre de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, del Instituto Mejores Gobernantes. Te mandamos una fuerte felicitación. Sin duda, se ve que te apasiona el tema de permacultura, suena muy interesante, recibe una felicitación de nuestra parte. Preguntan por aquí, Martín López, ¿consideras que la permacultura es más aplicable a sociedades rurales, Raimundo? Yo creo que es aplicable en rural y urbano, pero me parece que, y como lo hacemos nosotros, que estamos en una zona rural, creo que es una buena manera de demostrar que esto es más allá de la teoría, sino que es una práctica
que tiene resultados visibles. Entonces yo creo que al generar permacultura en el campo, podemos demostrarle y motivar al resto de los, ya sea de campesinos o tomadores de decisiones, a transitar hacia allá. Entonces creo que es una estrategia de demostración para la transformación. Muy bien, muchas gracias. Finalmente pregunta Miguel Ángel de Familia Rural Inteligente. ¿Qué opinión tienes del ordenamiento territorial con base en microcuencas o empatar UGAS con microcuencas? Muy buena opinión. O sea, el ordenamiento territorial está ligado a todos estos temas. Gracias por esa pregunta. Es una estrategia que necesitamos desarrollar más todavía, porque así como la gestión integrada no es suficiente si no cambiamos los sistemas productivos, el ordenamiento territorial tampoco va a ser suficiente si es que no le damos un enfoque ecológico, ¿cierto? Y de soluciones basadas en la naturaleza. Pero en microcuencas me parece que es muy eficiente porque tiene mucho mayor control. Entonces, claramente, la gobernanza de microcuencas puede ser un tránsito más abordable en el mediano plazo. Las relaciones entre organizaciones de usuarios, entre alcaldías, organizaciones sociales, campesinas, familiares, tienen mayor interacción en una microcuenca, por lo tanto creo que es también una buena forma de partir, así como desde el predio al territorio, desde la microcuenca hacia la cuenca más grande, ¿cierto? Entonces sí, creo que es una muy buena estrategia que podrían desarrollar cada uno de los municipios, entender su territorio por cuencas y partir con estrategias desde lo micro a lo macro. Muchas gracias, Raimundo. Recibe un fuerte abrazo a la distancia. Deja los comentarios aquí para seguir en comunicación. Le repito que también estamos en www.cumbredelagua.com para que den seguimiento. Continuamos con el programa. Gracias, Raimundo.